Cuando nosotros hablamos también de estas crónicas periodísticas, el público al que va dirigido la crónica es aquel que quizás no se conforma o no le basta un pequeño relato de hechos y ya, sino que a través de una búsqueda eh, tienen la intención y el propósito de encontrar una información más completa, ¿sí? Es decir, en donde tengan una información de un inicio y un fin y que a su vez esta tenga un lenguaje y un tono de comunicación simple y directo. ¿Qué pasa, chicos? Resulta que existen diversos tipos de producciones escritas y cada uno de estos tiene como una intención y un propósito. A su vez, en ciertos escritos se maneja un lenguaje y unos tecnicismos propios de lo que se está hablando. Pero en el caso de la crónica periodística, lo que se busca es que el lenguaje sea simple y directo para que cualquier tipo de lector pueda entender el mensaje o pueda entender la noticia, el hecho o el acontecimiento que se está relatando a partir de esta. Es decir, que si vamos a leer, ejemplo, una crónica con niños de quinto, tendrían la capacidad de entender, quizás no problematizan de la misma manera que lo podría hacer un chico de noveno, décimo y once, pero sí entienden el mensaje. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje sencillo, un lenguaje simple que no necesita de tener un conocimiento en una área determinada o con un saber específico dentro de alguna ciencia o algo así. ¿Sí? Entonces, el lenguaje es muy sencillo, es muy fácil de entender y es muy conciso. Hay unas características dentro de la crónica y la primera característica es que a través de esta se narra de forma detallada y secuencial un suceso. En la clase anterior se daban cuenta que a partir de estas crónicas audiovisuales se presentaba una historia, pero, pero a partir de esta pues se trataba de tener una secuencia en los hechos, ¿sí? Entonces recurrían a un orden para poder organizar esa historia o esa narración. Segunda característica, a pesar de ser de manera visual muy llamativa, el escritor siempre tiende a mantener la parte objetiva. Es decir, si yo voy a realizar una crónica, debo de tratar de contar los hechos y narrar la historia como es, ¿sí? Como son. ¿Para qué? Para no caer quizás en la parte subjetiva en donde yo hago una interpretación de cierta historia y la cuento a mi manera. No, en las crónicas lo que se busca es ser objetivos, es decir, conservar lo que más se pueda la originalidad del relato o de la historia. Tercer característica, al redactarlas, pues se utiliza el lenguaje sencillo y a la vez este lenguaje pues es amplio y lo puede entender todo tipo de persona, ¿sí? O público. Cuarta característica, es una narración detallada y minuciosa, es decir, que hay una descripción y es muy importante no dejar pasar algún detalle. Hay ciertos eventos históricos, ejemplo, o acontecimientos o hechos en nuestro país que nosotros los podríamos desarrollar dentro de una crónica. Ejemplo, el acuerdo de paz que se realizó con las FARC hace algunos años. Si nosotros vamos a realizar una crónica sobre esa situación específica que fue algo histórico para el país y se nos olvida enunciar y contar en la historia que se firmó el tratado, pues estamos omitiendo algo importantísimo, porque una cosa es hablar del tratado y de los acuerdos y otra cosa es decir que lo firmamos. Entonces, si nosotros omitimos la parte de la firma, pues estaríamos omitiendo una información importante en ese acontecimiento. Y quinta característica, parte del trabajo del escritor es realizar un trabajo de campo e investigar acerca del suceso. ¿Para qué? Para tener una visión más amplia de los hechos. Si yo voy a realizar una crónica sobre la pobreza infantil en Bogotá,
pues yo no me debo de conformar solamente con un testimonio de diversas familias, sino que tengo que, digámoslo así, ampliar mi panorama, conocer más sobre el tema que voy a abordar y así tener una visión más amplia. Entonces yo me voy a indagar, ¿sí? Voy, indago, voy, analizo el contexto, no sé, en X o Y barrio aquí en Bogotá, en donde se vea quizás una pobreza bastante marcada en diferentes sectores, dependiendo pues a la calidad y al acceso a la economía que tenga cada familia. Entonces yo realizo como todo un panorama y me visualizo a partir de todo esto que yo he averiguado y todo lo que yo ampliamente he buscado, ¿sí? Entonces no solo nos conformamos con un testimonio o con una historia, sino que tenemos que ir más allá. Si la historia habla sobre la violencia, pues voy a ir a averiguar y voy a hacerme un panorama amplio sobre qué es la violencia. ¿Hasta aquí todo claro, muchachos? Sí, profe. Listo. Ahora, alguien se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre la crónica periodística y una noticia? Porque pues aparentemente uno dice, bueno, tanto noticias en un periódico como noticias de Mediodía, Caracol, RCN, City TV, tienen algo similar porque a través de estas pues empiezan a presentar como hechos, acontecimientos e historias. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es la diferencia entre una crónica periodística y la noticia? Y hay dos rangos o hay unos rangos similares, pero también hay unas diferencias notables. La principal diferencia entre la crónica periodística y la noticia consiste en que la noticia se limita a describir una información, ¿sí? Una información determinada. Entonces nosotros vemos que hay noticias sobre la vacuna del COVID-19 y simplemente dan una información sobre esa noticia. Sí, sobre ese tema. Llegaron las vacunas, se empezaron a vacunar a las personas de la primera línea, pero no pasa más allá de estar dando una información. Y en la crónica va más allá y por lo tanto, aparte de contar y de presentar una información, ponen en énfasis concretamente la forma y el estilo en que se está relatando los hechos. Y entonces ustedes se dan cuenta con el ejercicio que realizaron de las crónicas la semana pasada, que allí presentaban unos hechos y si nosotros hacemos ese contraste a esa historia que se presenta con una noticia de Caracol de la sesión de las 12:30 del mediodía, pues hay una gran diferencia. A pesar de que se informa, pues dentro de la crónica hay un desarrollo más profundo de los hechos, ¿sí? Ya no se presenta solo una información, sino que también hay una intención más allá de presentar esa información, ¿sí? Por lo tanto, pues hay una recopilación de datos acerca de un suceso y se ofrece toda la historia completa sobre este. Como en la noticia, la información siempre es escueta, ¿no? Entonces, a veces es muy débil, a veces no es tan fehaciente o tan verificable o tan cierta, ¿no? A veces vemos que en ciertos noticieros hay diferentes versiones sobre un hecho. El día de ayer se presentó un incendio aquí en el barrio del Quiroga, entonces pues ya salieron diversas noticias sobre eso. Unos dicen que la empresa tenía permiso y que tenía todos los papeles al día. Los otros dicen que la empresa era ilegal. Entonces, ellos presentan una información, pero esta información varía. ¿Listo? En la crónica no. En la crónica el acontecimiento y el hecho se relatan como es. Se mantiene esa riqueza del testimonio. Hay unas características formales dentro de la crónica periodística y la primera es la veracidad de la crónica. Es decir, que si nosotros nos vamos a mirar el hecho que se está contando allí, tenemos que encontrar que en verdad sí sucedió.
¿sí? Si nosotros estamos realizando la crónica de la firma del acuerdo de paz, pues nosotros nos vamos a la historia, vamos a indagar y nos vamos a dar de cuenta que sí sucedió ese acontecimiento. Entonces debe de ser veraz la información de la crónica. La narración es cronológica, es decir, que los hechos mantienen un orden a medida de que fueron ocurriendo en el tiempo. Cuando hablamos sobre la violencia en Colombia, y recuerdo el trabajo de la crónica de los compañeros que les hablaba anteriormente, ellos realizan una cronología de los sucesos de la violencia en nuestro país. Entonces ellos empiezan con la toma 10 del M-19, después empiezan a hablar cómo surgen otros grupos subversivos, después hablan sobre el acuerdo de paz, después hablan sobre el acuerdo que se llevó con el ELN pero que nunca se finalizó. Entonces se cuentan los sucesos de manera organizada teniendo en cuenta el momento histórico, el año y la situación en el cual se vivió ese hecho o ese acontecimiento. Y finalmente, hay unos recursos literarios. La crónica, muchachos, es del género periodístico y a través de esto se utilizan recursos de un lenguaje literario. Estos recursos hacen parte del estilo del autor, ¿sí? Entonces, cada autor tiene unas características, unos elementos y, digámoslo así, utiliza ciertos recursos dentro de la producción textual para darle una fluidez al texto, una coherencia al texto, hacerlo llamativo para el lector y de esta manera, pues cada uno utiliza ese lenguaje literario, manteniendo obviamente una estructura de la crónica y manteniendo unos elementos principales. Pero ejemplo, si Juan David va a realizar una crónica, pues no va a utilizar el mismo lenguaje que utilizaría Valentina Ballén, ¿sí? Entonces allí hay una diferencia en cuanto a producción textual. Sin embargo, se mantienen elementos y estructuras generales de la crónica. Ahora, ¿cómo se estructura la crónica? Generalmente, dentro de la crónica hay una descripción de la situación significativa y después, a partir de esta situación, se genera una expectativa en el lector, ¿sí? Después se van desarrollando cada uno de los hechos de manera ordenada y secuencial para finalmente dar una conclusión y una opinión sobre los mismos, sobre lo que estamos contando. Entonces las crónicas suelen presentar hechos a partir de ese orden cronológico y por lo tanto es importante que el autor, si es posible, haya presenciado los hechos y a través de una investigación realice ese panorama gigante y grande y completo de lo que va a contar. ¿Listo, muchachos? Entonces, siempre dentro de las crónicas, pues hay un orden, una estructura determinada que la hacen propia.